Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Los saludo a todos con la paz del Señor. Primeramente quiero presentarme, mi nombre es Jonathan, pertenezco en el Ministerio Casa de Restauración de la REA 98, Monte Grande, a una cuadra de Alén, ¿no? Entre Alén y Las Heras, ¿no? Así que aprovecho para hacer extensa la invitación, ¿no? Cuando finalice la cuarentena, ¿no? Si es que en algún momento finaliza, ¿no? Porque cada vez se va extendiendo más, ¿no? Pero bueno, sabemos y entendemos que es por el cuidado de cada uno de nosotros, ¿no? Que el gobierno ha tomado, ¿no? Esta decisión y estas determinaciones, ¿no? Y debemos respetarlo y sujetarnos, ¿no? Así que, bueno, quería invitarlos también, si alguien tiene un pedido de oración, para que podamos presentarle a este buen Dios, ¿no? Porque cuando nosotros traemos una petición delante del Señor, no le presentamos lo que para nosotros es imposible, lo que para nosotros quizás nosotros con nuestra propia fuerza no podemos resolver, eso se lo presentamos a este buen Dios y le clamamos, le pedimos: Señor, tené misericordia, ¿no? Así como tuviste quizás conmigo, con mi familia, así te presentamos esta petición, ¿no? Y sabemos que el Señor es bueno, ¿no? Sabemos que la sangre de Jesucristo, ¿no? Que derramó en ese madero, aún hasta este día, ¿no? Hasta el día de la fecha de hoy, aún está tibia para perdonar nuestros errores, nuestros pecados, ¿no? Así que debemos estarnos presentando nuestras peticiones delante de este buen Dios, ¿no? Sabiendo y entendiendo que para Él nada es imposible. Para el Señor no es imposible quizás sacar un ser querido de los vicios, de la droga, quizás hacer un milagro en una sala de hospital. Para Dios nada es imposible. Para Él todo es posible. Y dice la palabra que para el que cree, también todo es posible, porque nosotros estamos creyendo en este buen Dios, que Él va a estar obrando y glorificándose en cada petición que nosotros hacemos. Dice: más todo lo que pidieres al Padre, en el nombre del Hijo amado Jesucristo, os será hecho. Entonces por eso lo quería invitarlo, que ustedes puedan estar enviando, ¿no? Ese pedido de oración para que podamos estar intercediendo, ¿no? Con cada uno de los hermanos, ¿no? De la congregación, ¿no? Que los pastores también puedan estar intercediendo, ¿no? Por cada petición, ¿no? Que quizás hay en su hogar, en su familia, en su barrio, quizás una necesidad que dice: no es mía, pero es de un vecino y usted también la quiere presentar. Yo lo aliento porque sabemos que este buen Dios que tenemos, ¿no? Él no hace excepción de personas. Y sabemos también que Él es especialista en los casos imposibles, ¿no? En los casos imposibles Dios siempre se glorifica ahí, ¿no? Ahí Él está mostrando su poder. Así que sin robarle más tiempo, quiero invitarlo a compartir una palabra que el Señor estuvo hablando a mi vida, ¿no? Y fue de bendición, y sé que lo va a hacer para cada uno de ustedes, que está en el libro de Números, el capítulo 20. Vamos a estar compartiendo del versículo 2 al 12 y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, y nosotros y nuestras bestias, y porque no nos ha hecho Egipto para traernos a este mal lugar, de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni de aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación tú, Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón:
por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hasta ahí nomás quería compartirlo con cada uno de ustedes, ¿no? Y espero que puedan ir siguiendo, ¿no? Y prestando atención, ¿no? A lo que el Señor nos habla a través de esta palabra. No es una palabra verdaderamente conocida, pero cada vez que la leemos, el Señor revela cosas nuevas para cada uno de nosotros, ¿no? Porque sabemos que la palabra es viva y eficaz, tiene poder. Y así yo lea la misma palabra 20 veces Dios me va a hablar en la que yo lo estoy necesitando. Porque sabemos que Dios es así, Él es multiforma, Él se puede mover de diferentes formas y puede estar en diferentes lugares en la misma vez, ¿no? Entonces, cada vez que leamos la palabra, así sea que la hayamos leído infinidad de veces Dios nos va a ir revelando cosas nuevas, ¿no? Cosas grandes, dice en Jeremías 33:3, ¿no? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice, ¿no? Dice, clama a mí y yo te responderé. Bueno, cuando nosotros leemos, el Señor nos responde, ¿no? Yo puedo ver del 2 al 5, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Un pueblo una vez más reprochando, una vez más enojado en contra de Moisés y Aarón, que en ese momento eran los hombres de Dios. Porque dice que el pueblo dice, ¿para qué nos trajiste? Nos hubiéramos quedado allá en donde murieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir esta congregación de Jehová al desierto para que muramos? Vemos un pueblo una vez más reprochándole acá a los hombres de Dios, ¿no? Que era Moisés y Aarón, ¿no? Y yo digo, la palabra me hablaba a mí porque quizás yo he pasado por esa circunstancia, ¿no? De en vez de que manejarme directamente con Dios, no ir y reprochar y pensar, ¿no? Entonces la palabra me hablaba a mí, ¿no? Verdaderamente, como sabemos, Dios es orden. Entonces el Señor me hablaba, ¿no? En esa área, de poder ordenar. Si aún todavía tenía un pensamiento, ¿no? De desorden, de reproche, así un pueblo rebelde, ¿no? Verdaderamente el Señor me hablaba que eso tenía que morir en mí. Por eso digo, la palabra tiene poder y es viva y eficaz, ¿no? Y el Señor nos habla cuando justo. No nos habla ni antes ni después, Él nos habla justo a tiempo. Para que nosotros podamos entender y recapacitar. Para que podamos reflexionar, ¿no? Y para enderezar nuestros pasos. El Señor siempre nos está hablando, ¿no? Con amor para poder enderezar nuestros pasos y que nosotros podamos llegar, ¿no? A adquirir esa tierra prometida que Él los ha prometido para nosotros, ¿no? Que Él ha pagado precio de sangre para que cada uno de nosotros podamos tener acceso, ¿no? Y estamos hablando de la vida eterna. Pero necesario es para cada uno de nosotros, para tener acceso en la vida eterna, es ser obediente, no reprocharnos. Por eso digo, la palabra me hablaba a mí, que yo tengo que decir, y si aún no lo decía, o si lo estaba practicando a media, a partir de hoy tengo que empezar a practicarlo completo, decir, ser obediente, no reprochar, no estar como este pueblo, ¿no? Que ellos se enojaban, ¿no? Y en contra de quién, siempre en contra, acá lo podemos ver, ¿no? Que era de Moisés, ¿no? Y de Aarón, ¿no? Pero verdaderamente que el Señor hablaba a mi vida, ¿no? Que no reproche, sino que al contrario, que pueda estar más tiempo, ¿no? Quizás dedicando una oración, quizás clamándole más a Él, ¿no? En vez que estar quizás, ¿no? Perdiendo mi tiempo en enojarme o algo, sino al contrario, ¿no? Dios me hablaba de eso, ¿no? Yo lo puedo ver del 2 al 5, un pueblo rebelde, un pueblo enojado. En el 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y acá podemos ver, ¿no? Como el accionar en medio de un problema, cómo accionan, ¿no? Acá podemos ver dos hombres de Dios, ¿no? Porque dice, se fueron y se postraron, ¿no? Delante del tabernáculo de reunión. Ahí se postró, ¿no? Moisés y Aarón, buscando la buena respuesta desde lo alto, ¿no? Buscando la respuesta de Dios. Ellos tomaron una decisión correcta. Entonces la palabra me hablaba de qué, de tomar la decisión correcta. Quizás cuando esté atravesando por un problema, que pueda que tomar una decisión correcta, así como lo hicieron estos varones. Ellos no se enojaron, quizás que ellos no respondieron. Ellos lo que hicieron, al recibir esas quejas, fueron delante de Dios y lo presentaron delante de Dios. Podemos ver en el 7, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo. Y acá podemos ver, ¿no? Que como siempre están resaltando los hermanos, ¿no? Y resaltamos cada vez que compartimos una palabra, que cuando le creemos a Dios y le pedimos
le reconocemos por sobre todas las cosas, el Señor no se tarda en contestar. Porque en el 6 dice que Moisés y Aarón se habían postrado, ya en el versículo, un versículo más, dice que, y habló Jehová a Moisés diciendo, el Señor cuando nosotros verdaderamente de corazón no le presentamos un pedido de oración, una petición, una necesidad, quizá algo que está aconteciendo en nuestras vidas, nosotros debemos saber y entender que Él no se va a tardar. Yo quizás que alguien me manda un mensaje y muchas veces yo le digo, hermano, discúlpeme porque quizás me cuelgo, quizás que lo dejo ahí y lo bloqueo así, queda como que estoy en línea, ¿no? Le digo, pero verdaderamente el Señor no. Él cuando nosotros le hacemos un pedido, Él contesta en el momento. Si es que nosotros lo estamos necesitando con urgencia, el Señor sabe cuándo responder cada una de nuestras peticiones, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Un Moisés y Aarón postrándose delante de la presencia de Dios y ya en el 7 vemos que el Señor habló a Moisés, ¿no? Vemos que el Señor no se tarda en respondernos cuando nosotros verdaderamente vemos que debemos, ¿no? Accionar de esa forma como accionaron estos dos varones de Dios, ¿no? Clamarle al Señor, ¿no? Por eso compartía en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé, ¿no? El Señor nos va a responder cada una de nuestras peticiones. Dice en el 8, toma la vara, reúnete con la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Y acá vemos cómo Dios da instrucciones exactas de cómo manejarse ante un pueblo rebelde, ante un pueblo ansioso que dudaba. Y por eso yo compartía al principio, ¿no? Quizás muchas veces he estado en el lugar de ese pueblo, ¿no? Este pueblo veía el poder de Dios día tras día. Ellos no es que quizás se reunían como lo hacemos hoy nosotros en un lugar físico, en una casa de oración, y de vez en cuando escuchamos un testimonio de poder, de milagro, de lo que Dios hizo. Ellos lo vivían constantemente, día y noche, vivían y experimentaban el poder de Dios en vivo y en directo. Así todo, dice la palabra, que ellos estaban dudando. Ellos estaban reclamándole a Moisés, al hombre de Dios, ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué nos sacaste? Entonces ellos estaban dudando del mismo poder de Dios. Por eso yo digo, yo me sentí identificado, digo, habiendo visto milagros en mi vida, en mi familia, en mi hogar, ¿cuántas veces me le presenté al Señor de esa forma? Con la duda. Y acá nosotros podemos ver que la duda fue algo que frenó el pueblo escogido de Dios. Acá podemos ver que la duda, no, por eso decía, no, el enojo, la ira de este pueblo, no, es lo que a ellos mismos los frenaba, ¿no? Y acá podemos verlo cómo el Señor le da instrucciones a Moisés de qué es lo que debía hacer él junto con Aarón, ¿no? Y por eso yo digo, quizás si alguien se siente identificado, que podamos hacerlo y que podamos no hacer como hacía este pueblo, ¿no? Sino que podamos creerle a este buen Dios. Todavía estamos a tiempo de creerle a este buen Dios y que Él va a responder a cada cosa que Él nos ha prometido, porque sabemos que Él no es hombre ni hijo de hombre para volverse atrás. Lo que Él prometió es amén, así sea, así va a ser, Él lo va a cumplir, ¿no? Y acá vemos un buen Dios, ¿no? Que yo pensaba, ¿no? Y meditaba en esa parte, ¿no? Digo, ¿cómo? Qué tremendo, porque Moisés y Aarón quizá la palabra acá no manifiestan a Dios, no relata cuál fue las palabras que Moisés tuvo con el Señor, ¿no? Acá no dice si Moisés le dijo, Señor, ya me tienen cansado, pero si bien podemos ver que el pueblo vivía quejándose, vivía renegando, vivía no levantándose en contra de Moisés, cuando ellos van a orar, no vemos un Dios que acá, yo decía, qué tremendo el amor de Dios, porque el Señor, no, si bien acá estamos en la ley, Él tranquilamente podría haber dicho, los consuma todo y ya está. Yo digo, qué tremendo el amor de Dios, haber dicho, bueno, si no les gusta, que se vayan. Acá vemos un buen Dios, y yo digo, cómo se refleja el amor del Dios, como hablamos siempre, y yo digo, cada palabra que leo, cada palabra me deja una enseñanza del amor de Dios hacia su pueblo. Porque el Señor no le dijo nada, dijo, ¿quieren agua? Anda a hablarle a la peña que la peña va a brotar agua. Y acá podemos ver, ¿no?, el amor de Dios, ¿no? La soberanía de Dios para con su pueblo escogido, ¿no? Y acá vemos cómo el Señor le da instrucciones. Yo digo, qué tremendo cómo este buen Dios que tenemos, Él nos deja instrucciones para cada cosa que queramos hacer, Él nos da una instrucción de cómo hacerla. Vemos un Dios, ¿no?, que cuando
tuvo que hacer construir un arca, él dio las medidas justas. Cuando se construyó el arca del pacto también, donde habitaba la presencia de Dios, era todo con medidas justas. La forma de trasladar el arca del pacto lo hemos visto en meditaciones anteriores, que también eran exactas, eran justas. Acá podemos ver cómo el Señor toma recaudo de cada cosa hasta en lo más mínimo. Él quiere tener el control sobre cada cosa que nosotros vayamos a hacer o a decir. Por eso acá Moisés le da una serie de instrucciones, le da la respuesta, pero ¿cómo manifestar la respuesta? Porque para Dios hubiera sido fácil, también le hubiera dicho, no se preocupen, ahora mando una lluvia y decirle que pongan un par de ollas ahí afuera de cada una de las carpas, la llenen de agua y que tomen. Pero acá vemos cómo Dios no le da instrucciones exactas, le dice, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, habla a la peña a la vista de ellos, que todos vean que cuando Moisés y Aarón, ¿no?, que eran los hombres de Dios en ese momento, cuando ellos hablaban a la peña, de la peña iba a verter agua, ¿no? Dice, y de ahí darás agua y sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y yo digo, qué tremendo cómo el Señor tomaba el control en esos tiempos, y es como lo hace hoy para cada uno con nosotros. Él toma el control hasta de los más mínimos detalles de cómo nosotros, aún cómo debemos hablar. Porque acá Moisés le dice, hablale y la peña va a brotar agua, ¿no? Así que él no le dijo. Más adelante vamos a ver lo que pasa con Moisés, ¿no? En el 9 dice, entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Ahí podemos ver la obediencia de Moisés. Hasta ahí digamos que Moisés venía bien, porque el Señor le dijo, toma la vara. Bueno, Moisés, ¿qué hizo? Lo hizo. Hasta el versículo 9 podemos ver que Moisés obedece a lo que Dios le dijo, y nosotros sabemos y entendemos que en la obediencia está la bendición. Cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos dice, ahí vamos a encontrar la bendición sobre nuestras vidas. Y cuando hablamos de la bendición no hablamos de algo material, de un vehículo, de una casa, porque eso sabemos que son cosas pasajeras. Eso sabemos que queda acá, que es algo, podríamos decir, ficticio, es algo necesario. Porque es necesario un vehículo, una casa, una mesa, un plato de comida, es necesario. Pero más necesario es el alimento, ¿no?, que viene desde lo alto, que es la palabra de Dios, ¿no? Por eso yo digo, ¿no?, cuando hablamos de la bendición de Dios, estamos hablando de eso, de la bendición espiritual, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, ¿no? Entonces sabemos que eso lo vamos a conseguir a través de la obediencia. A través de la obediencia que nosotros tengamos hacia este buen Dios, Él va a libertar nuestra familia, ¿no?, nuestros seres queridos, por aquello quizá que nosotros estamos dedicando un tiempo en oración, clamando y pidiéndole que Él venga con la buena respuesta, y nosotros somos obedientes a lo que Él nos dice en su palabra, que nos dice que nosotros debemos clamarnos y que Él va a responder, que debemos estar esperando pacientes. Así decía el salmista David, pacientemente esperé en Jehová. Y nosotros debemos hacer lo mismo, así como Él nos dejó establecido en su palabra, sin sumarle ni restarle. Una vez un varón me dijo, hermano, cuando nosotros sumamos o restamos, ahí nos metemos en un problema. Cuando nosotros agregamos algo a lo que Dios dijo, ahí verdaderamente nos vamos a encontrar en un problema. Y cuando restamos también, incluso la misma palabra nos dice que es anatema aquel que agregue un coma o una tilde a lo que ya está escrito. Entonces el Señor, anatema quiere decir maldito, ¿no? El Señor nos deja en claro que de lo que ya está escrito a nosotros nos alcanza para nacer, crecer y partir. Porque nosotros sabemos que no morimos, sino que pasamos de muerte a vida, ¿no? Entonces debemos entender que a lo que ya está escrito, a lo que el Señor nos dijo, a eso debemos ser obedientes. Ni sumarle, ni restarle. Porque es lo que Dios dejó establecido para que nosotros podamos llegar, ¿no?, como hablaba en el comienzo, a la tierra prometida, ¿no?, que para nosotros sabemos que es la vida eterna, ¿no? En el 11 ya podemos ver, dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Acá ya podemos ver un Moisés, ¿no?, que no pudo contenerse. Acá podemos ver que quizás se dejó llevar, quizás habrá sido por su temperamento, por lo que fuese,
pero vemos que sobrepasó los límites de lo que Dios le había dicho. El Señor le había dado instrucciones de cómo hacerlo. Lo veíamos en palabra anterior cuando Usa quiere tocar el arca del pacto, que automáticamente eso le costó la vida, porque el Señor no le había dicho a él ni dado autorización a él para que trasladase el arca. Acá podemos verlo que Moisés ya desobedece a lo que Dios le dice, ¿no? Porque Dios le dice, hablale. Él que hace quizás por su enojo. Quizás vemos un Moisés en un momento de rebeldía, ¿no? Que se ha olvidado, ¿no?, de la templanza, ¿no?, de la mansedumbre, de decir, no, yo tengo que hablar. Por más que el pueblo le haya dicho lo que le haya dicho, Moisés, el Señor le dijo, vos hablale a la peña y de la peña va a brotar agua. Ahí vemos un Moisés que desobedece lo que Dios le dice que él hiciera, ¿no? Y yo digo, no me acordaba cuando leí esta palabra, digo, Moisés se olvidó leerla, ¿no? Y una palabra que dice, airados, pero no pequéis. Y es lo que el Señor nos encarga a nosotros, ¿no? Es una palabra que muchas veces, y el Señor dice, airados, pero no pequéis. Muchas veces no la hemos escuchado o la hemos practicado, ¿no? Porque es lo que Dios nos dice. Entonces acá vemos un Moisés enojado, va, ora delante de la presencia de Dios, y eso se ve que no fue suficiente para él, que cuando sale de hablar con el Señor, delante de la congregación, primeramente lo vemos en el 10, que le dice, oíd ahora, rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Vemos un Moisés que ya estaba hablando enojado delante del pueblo de Dios. Vemos un Moisés que ya se había familiarizado con lo que era propiedad de Dios. Por eso comparaba, no digo, qué tremendo que como le pasó a Usa, ¿no? Lo mismo que se había familiarizado con la presencia de Dios, acá vemos un Moisés que le estaba pasando algo similar. Y cuando desobedece, eso yo digo es lo peor que yo puedo hacer, ¿no? Por eso digo, el Señor me estaba hablando a mí personalmente, que en la obediencia está la bendición y que me tengo que esforzar en eso, en ser obediente. A lo que Dios nos dice en su palabra, ¿no? En obedecer, quizás no buscarle la vuelta, sino decir, Señor, si vos me lo decís, amén, así sea, así va a ser. Y ponerlo por obra, ¿no? Como Dios nos lo dice que debemos hacerlo, ¿no? Acá vemos un Moisés, ¿no?, que verdaderamente desobedece a lo que Dios le dice, ¿no? Y si bien también podemos ver, ¿no?, que yo digo, cómo Dios nos echó para atrás, porque Moisés dice que levantó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, dice que le dio 2 varazos a la peña y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. El Señor no dejó de bendecir, ¿no?, a la congregación y a sus bestias, a pesar del error, ¿no?, que había cometido Moisés. Él dijo, yo lo voy a hacer igual. Porque ahí podemos ver, ¿no?, que lo que Dios prometió es así va a ser. Él lo va a hacer, Él no se puede volver atrás. Ahí el Señor, el mismo Dios, el Dios Padre, ¿no?, el Dios poderoso, había hablado con Moisés y le había dicho que de la peña iba a brotar agua, y así fue. El Señor, lo que podemos encontrar después ya en el versículo 12, ¿no?, que es lo que Dios no aprueba, es la actitud de Moisés, la desobediencia que Moisés tuvo hacia lo que Dios le había encargado. Por eso yo decía, la palabra me hablaba a mí, ¿no?, en primera persona, porque lo que Dios me encarga, yo digo, quizás que no es para que yo lo medite si quiero hacerlo o no, quizás que verdaderamente lo que Dios me encarga que haga, yo lo tengo que hacer. Por eso decía, el Señor no me estaba corrigiendo a través de su palabra, ¿no?, enderezando mi camino para que yo pueda llegarnos a la tierra que Él me ha prometido a mí, nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces, en el 12 podemos ver, dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y acá podemos ver, ¿no?, el precio que Moisés tuvo que pagar, ¿no?, a la desobediencia. Y podemos ver, ¿no?, también en esta palabra, ¿no?, en el versículo 12, ¿no?, primeramente es el precio, ¿no?, a la desobediencia de Moisés, que el Señor no le dijo, bueno, vos Moisés, apartate o apartate vos y Aarón. El Señor dice que habla con Moisés y le dice, ahora no vas a entrar ni vos, ni todo el pueblo escogido de Dios. El pueblo que estaba con Moisés dijo, no vas a entrar ni vos ni ellos. Entonces por eso Dios me hablaba a mí, ¿no?, a través de esta palabra, que quizás a causa de mi desobediencia también puedo perjudicar, ¿no?, en mi familia, en mis seres queridos, ¿no? Por eso yo digo que el Señor me alentaba a que, así estaba siendo obediente, esforzarme para ser más obediente, ¿no? De lo que hasta este día yo decía, pero estoy siendo obediente, Señor, el Señor
me estaba exhortando a través de su palabra a ser aún más obediente, ¿no?, a lo que Él me dijo. Porque teniendo en cuenta, ¿no?, que Moisés acá le costó caro a él y le costó caro también a los que estaban con él. Entonces, verdaderamente el Señor me hablaba de eso, ¿no? Y también podemos ver que el Señor no comparte su gloria con nadie. Porque cuando el Señor le dijo hablar a la peña, le dijo delante de todos, que todos vean que cuando Moisés le hablaba a la peña, ahí iba a verter el agua. Porque ahí sí ellos iban a entender que eran las palabras que Dios le había dicho que Moisés debía decir. Moisés, vemos en un momento de enojado, hizo todo lo contrario, si bien el agua vertió, pero ahí la gloria se la termina llevando Moisés y Aarón, porque eran ellos quienes estaban ahí frente a la peña. Entonces quizás el pueblo, quizás no muy entendido en lo que Dios estaba haciendo, quizás la gloria se la termina llevando ellos, porque dice, ¿viste? Me imagino yo desde mi ignorancia. ¿Viste lo que hizo Moisés? Entonces ya no se llevaba la gloria a Dios. Ya no era, ¿viste lo que hizo Dios? Sino lo que hizo Moisés. Y yo digo, no, el Señor deja en claro en su palabra que Él su gloria no la comparte con nadie. Por eso nos deja escrito, ¿no?, que no se puede servir a dos señores. Que debemos elegirnos por uno o por el otro. Sabemos que está el Señor también terrenal, el Señor que gobierna este mundo, ¿no? El Señor con minúscula, que es quien gobierna este mundo, ¿no?, que sabemos que es Satanás. Y después está el Señor de señores, que sabemos que es Dios. Dios nos deja en claro, por eso dice que Él es celoso de nosotros. No que nosotros somos celosos de Él, sino que Él es celoso de nosotros. No, porque somos su pueblo escogido. Entonces Él no quiere que nosotros nos perdamos. Acá lo podemos ver, ¿no?, que el Señor no compartió su gloria con lo que había hecho. Acá lo podemos ver que el pueblo habrá dicho, che, viste, Moisés y Aarón estaban ahí, empezó a salir agua. Quizás ellos desentendidos o ajenos al poder de Dios, ¿no? Quizás le acreditaron, ¿no?, este milagro, porque verdaderamente era un milagro que vertiera agua de una peña, ¿no?, así como lo hizo, que lo hizo Moisés, ¿no?, pero por intermedio de lo que Dios le había mandado a hacer, ¿no? Que verdaderamente la palabra me alentaba, ¿no?, a poder dedicarle, ¿no?, en cada cosa, aún en lo más mínimo, de poder darle la gloria a este buen Dios que tenemos, ¿no? Así que yo quería compartirlo hasta ahí, hermano. Verdaderamente para mí fue una palabra de bendición, una palabra que me habló primeramente de estar atento, de la obediencia, de no renegar, de no enojarme. Por eso compartía, ¿no?, un pueblo rebelde, enojado, ¿no?, en contra de quienes estaban liderando. Ahí yo digo, no, en contra, que yo no me enoje en contra de los pastores, de los hermanos, de quienes están llevando, porque acá entiendo que a Moisés, quizás que ese enojo, eso que sucedió en él, acá vemos que a él le costó caro, ¿no? Pero primeramente podemos ver un pueblo enojado y rebelde, ¿no? Y yo digo, Señor, ayúdame para que yo no me levante en enojo, en ira, en contienda, quizás, ¿no?, con quienes vos pusiste para que lleven este pueblo adelante. Porque ahí yo puedo ver que fue lo que le pasó a este pueblo. Por ello estar enojado, murmurando, susurrando en contra del escogido de parte de Dios, vemos que este pueblo no llegaba más en la tierra prometida, al contrario, pero era a causa de su rebeldía, era a causa de su incredulidad. Por eso yo compartía lo primero, ¿no?, y decía, Señor, ayúdame, porque tantos milagros y cosas que he visto, que me has dado el privilegio de poder ver, aún no siendo merecedor, y quizás cuántas veces te quiera agarrar esa duda y yo comienzo a recordar y a memorizar y digo, Señor, si yo me acuerdo cuando hiciste esto, ¿no? Pero si viene ese espíritu de duda, si nosotros le damos medio paso nomás, Él se quiere instalar en nosotros y quiere hacernos dudar del poder de Dios, ¿no? Por eso la palabra me alentaba primeramente a eso, ¿no?, y después en la obediencia. El Señor me hablaba en ser obediente, ¿no? Por eso yo lo comparto con ustedes, porque para mí fue una palabra de bendición y sé que así lo será para cada uno de ustedes, porque sabemos que este es el manual de vida que Dios nos dejó para cada uno de nosotros, ¿no? Y si vos te compras una licuadora, vamos a ponerlo, no sabés cómo usarlo, ¿a qué tenés que ir? Al manual. Cuando nosotros no sabemos o no entendemos los propósitos de Dios para nuestras vidas, o no entendemos por qué quizás atravesamos diferentes circunstancias, quizás muchas veces diciendo, pero yo no lo merezco, yo no... Ahí debemos ir a la palabra. Y ahí este buen Dios que tenemos, Él nos aconseja y nos dice por qué es que pasamos cada cosa y qué es lo que Él puede hacer en cada circunstancia que nosotros estemos pasando, ¿no? Porque Él nos da todo acá nos da la salida para todo lo que fuese familiar, laboral,
para lo que fuese conyugalmente, para cada cosa que nosotros queramos hacer, desde el comienzo al fin, el Señor dejó todo establecido para que nosotros podamos, por eso repetía hoy en el comienzo, ¿no?, que podamos acceder a la vida eterna. Él pagó precio de sangre por nosotros. Esa sangre que Él derramó en ese madero fue una vez y para siempre. Dice que si aún yo quisiera hacer algo parecido, lo podría hacerlo, pero no tendría validez. Porque el único sacrificio que tiene validez fue el que hizo Dios, ¿no?, que entregó su Hijo amado, Jesucristo, su Hijo unigénito, por cada uno de nosotros, ¿no? Así que sabemos que su sangre aún está tibia, la sangre que Él vertió aún está tibia. Pero después corresponde otra parte, que esa ya corresponde de cada uno de nosotros, ¿no? Que es en lo que hablaba yo en la palabra, ¿no?, que el Señor me hablaba a mí personalmente, en la obediencia, ¿no?, y en cada cosa que he compartido recién con ustedes, ¿no? Así que quiero invitarlo a que podamos estar teniendo unos minutos de oración solamente, que podamos, ¿no?, estar incluyendo, ¿no?, en esta oración, ¿no?, a la gente que está trabajando en esta pandemia, ¿no?, a los municipios, a cada partido, ¿no? Nosotros estamos acá en el partido de Esteban Echeverría, oramos por las autoridades, ¿no?, de Esteban Echeverría, por el municipio, ¿no?, que podamos estar orando por la policía, la gendarmería, ¿no?, por la Policía Federal, ¿no?, por la Fuerza Aérea, el Ejército, cada uno que está colaborando, ¿no?, por los doctores, los camilleros, cada uno que está poniendo, como quien dice, su granito de arena, ¿no?, en contra, ¿no?, de esta lucha en contra del COVID-19, ¿no? Yo quiero que podamos estar orando también a favor de los pastores, ¿no?, de los hermanos que se involucran, ¿no?, en esta pandemia también, ¿no?, y aportan su granito de arena, ¿no? Yo lo veo el otro día, hablaba con un hermano y le digo, la verdad que es tremendo que sale el pastor, el hermano Carlos, están colaborando con ellos el hermano Gustavo, Gaby, la pastora. Yo digo, qué tremendo, ¿no?, cómo verdaderamente eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso verdaderamente es lo que a mí me reflejaba. Le digo, esto a mí no me puede decir nadie, le digo, hermano, porque esto es el amor de Dios, que ellos reflejan, le digo, y que nos alientan a nosotros, le digo, porque ellos tranquilamente podrían delegar y decir, che, vení, hacelo vos, pero ellos ponen, no, yo digo, quizás están arriesgando su vida, pero por una buena causa, y es la causa de Jesucristo, ¿no? Así que verdaderamente eso a mí primeramente me pone orgulloso, ¿no?, por el lugar en que estoy, por los pastores, ¿no?, que muchas veces quizás siempre yo les decía, y quizás que los hago renegar, y aún quizás en esta pandemia los sigo haciendo renegar, pero verdaderamente yo siempre les digo, no es de malo, sino quizás que uno es de ignorante, no, a muchas cosas, quizás no de la palabra, muchas cosas que uno va entendiendo, ¿no?, pero verdaderamente yo estoy más que contento, ¿no?, por el trabajo que ellos cada uno hacen día a día, ¿no? Yo siempre aclaro, digo, está bien, el Señor restauró mi vida, me sacó de los vicios, me sacó del mismo infierno, pero el Señor tuvo que usar sus herramientas. Y en este lugar yo puedo encontrar esas herramientas, ¿no?, en Casa de Restauración, que ellos están siempre las 24 horas, ¿no?, al servicio de cada uno que lo estemos necesitando, ¿no? Por eso quiero que podamos dedicar también un tiempito y orar por ellos, que el Señor los fortalezca, los guarde, los siga guiando, ¿no?, cuando están saliendo a entregar la mercadería, ¿no?, en estos tiempos que sabemos y entendemos que son tiempos difíciles, tiempos de muerte, de pestilencia, tiempos que nosotros, su palabra, nosotros quizá en algún momento lo habíamos leído, lo habíamos pasado por alto, hoy estamos viendo que esos tiempos se están cumpliendo, que podamos estar orando por ellos en esta hora. Y primeramente quiero pedirle, quizás hay alguien que está por primera vez escuchando, y quizás hay alguien que dice, y yo nunca tuve la experiencia de entregar mi vida a Cristo, ¿cómo es? ¿De qué se trata? O quizás que hay alguien que todavía sigue pensando que su vida no puede cambiar. Yo cuando llegué en el camino de Dios le dije, Señor, si estás ahí existí, y si podés ayudarme porque yo no doy más. Y ahí el Señor me mostró que Él estaba y que Él tenía poder para ayudarme en las áreas que yo lo estaba necesitando, que ni yo mismo me podía ayudar, ni mis seres queridos menos. Ahí Él me mostró, quizás hay alguien que está ahí cauducando, ¿no?, entre dos pensamientos, diciendo, y yo no sé si será verdad, esto hablan de Dios y no de Dios. Yo un día probé, y desde ese día para mí, hasta el día de hoy, ¿no?, el Señor me muestra su amor cada día, su misericordia cada día, como dice en su palabra, que sus misericordias se renuevan cada día para con nosotros, ¿no? Quizás hay alguien que dice, a mí me gustaría tener esa experiencia de que mi vida cambie. Y por eso aclaraba hoy que no es que cambie financieramente, sino que cambie espiritualmente, familiarmente, en el hogar, ¿no? Verdaderamente cuando uno vive, ¿no?, bajo la perfecta voluntad de Dios, ¿no?, nosotros verdaderamente podemos experimentar que con plata o sin plata
verdaderamente somos felices. Dijo el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia, así también en la escasez, ¿no? Y verdaderamente es algo que nosotros debemos experimentar y debemos animarnos. Si hay alguien quizás que lo está viendo por primera vez, yo lo invito a que podamos estar haciendo una oración primeramente y que pueda estar repitiendo conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Padre, ahora como hijo, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí quiero invitarlo a que podamos estar solamente un minutito más orando por cada una de estas necesidades, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia, Padre, primeramente dándote gracias, Señor, así como estábamos compartiendo, Señor, junto con mis hermanos, por tu amor, tu misericordia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por sobre todas las cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa promesa de la vida eterna que tú has hecho para cada uno de nosotros, Padre, en esta hora. Señor, te pedimos, Padre Santo, que extiendas tu mano de misericordia, tu mano de poder, Padre, sobre cada una de estas peticiones, Señor. Traemos delante de tu presencia en esta hora, Padre, traemos delante de tu presencia, Señor, a la gente, Padre, que está trabajando en esta pandemia, con los doctores, los enfermeros, Padre, aquellos que manejan una ambulancia, Señor, a los camilleros, Padre, aquellos que están trabajando en el antídoto, Señor, te pedimos que tú le des sabiduría desde lo alto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros sabemos, Padre, que en tus manos está la respuesta, Señor. Te pedimos que tú estés obrando, Padre, a favor de Argentina, como has hecho hasta este día, Señor. Te pedimos por este partido de Esteban Echeverría, que tú nos sigas guardando, Padre, que estés guardando el partido de Loma de Zamora, Señor, y cada partido, Padre Santo, en donde se está invocando tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos en esta hora que tú bendigas las diferentes fuerzas, Señor, que están trabajando, Padre, que están colaborando, Señor, a favor de esta pandemia, Señor. Te pedimos que bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares, que tú los guardes, que guardes su entrada y su salida, Señor, en esta hora. Padre, te pedimos, Señor, que bendiga a los pastores, Padre, que bendiga, Señor, también el hermano Carlos, Padre, que bendigas el vehículo, Señor, que ellos se están moviendo para entregar la mercadería, Padre, que tú guardes el vehículo de toda rotura, Señor, de todo robo, Padre, de toda falla mecánica, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que estén tus ángeles, Señor, acampando, Padre, en el nombre de Jesús, guardándolo, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, que están haciendo esta tarea, Padre, en el nombre de Señor, el amor por las almas, Padre, te pido que tú lo estés guardando, que lo estés bendiciendo, en el nombre de Jesús, Señor, que tú estés obrando, Padre, que no permita, Señor, que ninguna pestilencia, Padre, se acerque, Señor, delante de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora oramos, Señor, pidiéndote que bendigas a cada uno de mis hermanos que está del otro lado, Señor, que ha invertido este tiempo, Padre, Señor, en escuchar tu palabra, Señor, en escuchar lo que tú querías hablarnos en este día, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú los bendigas y lo estés guardando, lo estés fortaleciendo, Señor. Quizás si hay alguno que está pasando una dolencia, alguno que está pasando, Señor, una prueba, Padre, en el hogar, en su familia, Señor, sabemos que tú conoces todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú estés obrando, Padre, en esta hora, que estés bendiciendo cada hogar que lo está necesitando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, se esté paseando por cada hogar, Padre, en esta hora, Señor, que están clamando, pidiéndote, Padre, que tú estés respondiendo, Señor. Sabemos que tú siempre llegas a tiempo, Padre, que tú no llegas ni tarde, Señor, ni antes. Padre, en esta hora te pedimos que tú estés obrando, Señor, como lo has hecho hasta este día, Padre, con poder, Señor. En el nombre de Jesús, a cada uno que esté en un hospital, Señor, te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo guardes, Señor, que tú estés obrando a través de los médicos, Señor, a cada hermano que ha hecho una petición, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú estés obrando. Padre, sabemos que tú tienes la buena respuesta, Padre, y lo que para nosotros es imposible, Señor, te lo pedimos a ti, que sabemos, Señor, y entendemos que para ti nada es imposible. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlos a que puedan estar siguiendo, vamos a estar compartiendo todos los días, a las 10 de la mañana y después a las 20 horas, palabra de Dios,
Vamos a estar orando, ¿no?, por cada petición, ¿no?, que usted presenta y las peticiones que hay mundialmente, ¿no? Así que quiero invitarlo también a aquellos que nos quieren seguir por YouTube, ¿no? También los pueden estar viendo ahí, ¿no? Quizás que no llegan con el tiempo porque quizás están trabajando o quizás se han olvidado, quizás se le ha pasado, pero que puedan verlo, ¿no? También por YouTube se puede estar viendo a través de poniéndolo, ¿no?, Casa de Restauración, La Rea 98, ya aparece la página, ¿no? Y podemos estar viendo ahí, ¿no?, cada uno de mis hermanos que comparte palabra de Dios, ¿no?, que es palabra de vida y de poder, ¿no? Así que los saludo con la paz del Señor, que tengan una buena cena y un buen descanso.